El millonario estéril se disfrazó de mendigo, pero lo que escuchó en la calle lo cambió todo. Cuando todo parecía perdido y la soledad parecía haber vencido, algo comenzó a suceder de una forma que nadie podría prever. Una historia sobre segundas oportunidades, el peso de las decisiones y la providencia que actúa incluso cuando no estamos mirando. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia y ya deja tu like. Lo que vas a escuchar ahora puede cambiar la forma en que ves a las personas que te rodean. La luz fría del consultorio médico parecía succionar toda la vida del ambiente. Rodrigo estaba sentado en la silla de cuero gastado, los dedos tamborileando nerviosamente en el brazo del asiento mientras observaba al doctor Méndez hojear los resultados de los exámenes. El reloj en la pared marcaba cada segundo con una precisión cruel, y el olor a antiséptico, mezclado con el aroma de café viejo, creaba una atmósfera sofocante. Rodrigo tenía 60 años, pero en aquel momento sentía el peso de una vida entera comprimida en sus hombros. Sus cabellos canosos, antes impecablemente peinados, ahora caían de forma desordenada sobre una frente marcada por arrugas profundas. Las ojeras oscuras delataban semanas de noches mal dormidas, y sus manos, que un día firmaron contratos millonarios, temblaban levemente mientras esperaba el veredicto. El médico levantó los ojos de los papeles. Su expresión era de quien cargaba noticias que preferiría no dar. Dijo que necesitaba ser directo, que sin tratamiento, Rodrigo tendría apenas algunos meses, tal vez menos. La condición cardíaca estaba en etapa avanzada, y los últimos exámenes mostraban un deterioro significativo. Incluso con el tratamiento más agresivo disponible, las posibilidades de recuperación eran mínimas, pero aún eran posibilidades. Rodrigo quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos recorrieron el consultorio sin realmente ver nada, los diplomas enmarcados en la pared, la estantería llena de libros médicos, la fotografía de la familia del doctor sobre el escritorio. Todo aquello parecía pertenecer a otro mundo, un mundo donde las personas tenían futuro, tenían propósito, tenían a alguien esperándolas en casa. Se levantó de la silla y caminó hasta la ventana. Allá abajo, la ciudad se movía en su ritmo frenético. Los coches tocaban el claxon, la gente corría de un lado a otro, los vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías. La vida continuaba, indiferente al hecho de que la suya pendía de un hilo. Rodrigo se volvió para enfrentar al médico y dijo que vivir unos meses o años más, pero sin propósito, era como estar ya muerto. Había algo diferente en sus ojos ahora, una determinación que parecía desafiar al propio diagnóstico. Explicó que había construido un imperio a lo largo de su vida. Empresas, propiedades, inversiones. Tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero no tenía a nadie a quien dejarle todo eso. El médico frunció el ceño e insistió en que necesitaba concentrarse primero en su salud. Sin ella, no había legado que dejar. Rodrigo negó con la cabeza lentamente, una sonrisa amarga curvando sus labios. Dijo que el doctor no lo entendía. Era estéril. Los exámenes lo habían confirmado hacía décadas. No tenía familia, no tenía herederos, no tenía a nadie a quien le importara si vivía o moría. Sus socios querían su dinero, no su bienestar. Sus empleados le temían, no lo respetaban. Volvió a sentarse, pero ahora su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, como si compartiera un secreto. Necesitaba encontrar a alguien digno de heredar todo lo que había construido. Alguien a quien no le importara su condición financiera, que lo viera como persona, no como una caja fuerte andante. El médico quiso saber cómo pretendía hacer eso. Los ojos de Rodrigo brillaron con una luz que el doctor no veía desde hacía mucho tiempo. Dijo que iba a disfrazarse de mendigo. El doctor Méndez casi dejó caer el bolígrafo que sostenía y le preguntó si había perdido el juicio. Con su estado de salud, vivir en las calles sería un suicidio. Rodrigo levantó la mano interrumpiendo la protesta. Explicó que era exactamente por eso que necesitaba hacerlo ahora, mientras aún tenía fuerzas. En las calles, despojado de todo lo que lo definía ante los ojos del mundo, descubriría quién realmente tenía un buen corazón. La discusión se extendió por 1 hora más. El médico argumentó, suplicó,
Incluso amenazó con internarlo por riesgo de autolesión, pero Rodrigo permaneció inquebrantable. Cuando finalmente salió del consultorio, llevaba consigo no solo un diagnóstico terminal, sino también una misión que daría sentido a sus últimos días. 3 días después, Rodrigo apenas se reconocía en el espejo de su baño de mármol. La ropa había sido comprada en una tienda de segunda mano en el suburbio, deliberadamente desgastada y manchada. Su barba, normalmente recortada con precisión, estaba crecida y descuidada. Había tierra bajo sus uñas y su cabello estaba completamente despeinado. El hombre que lo miraba fijamente en el reflejo no era el magnate respetado y temido en los círculos empresariales. Era solo un anciano de apariencia cansada, alguien por quien el mundo pasaría sin mirar 2 veces. «Si este es mi último acto, que sea significativo», murmuró para sí mismo, sintiendo una extraña mezcla de miedo y liberación. Salió de la mansión por la puerta trasera, evitando a los guardias de seguridad y empleados. En su bolsillo, solo algunas monedas y un celular apagado para emergencias. Nada más. Por primera vez en décadas, Rodrigo estaba completamente solo, completamente vulnerable, completamente libre. Las primeras horas en las calles fueron un shock. El asfalto quemaba a través de las suelas delgadas de sus zapatos viejos. El ruido del tráfico, que antes escuchaba desde dentro de autos blindados, ahora era ensordecedor. El olor de la ciudad invadía sus fosas nasales sin piedad. Combustible, comida callejera, alcantarillado. Ejecutivos trajeados pasaban apresurados, esquivándolo sin registrar su presencia. Las madres apartaban a sus hijos. Los adolescentes se reían y señalaban. Rodrigo se había vuelto invisible, un fantasma vagando entre los vivos. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Dormía en albergues públicos cuando había lugar, o en bancos de plaza cuando no lo había. La comida provenía de donaciones esporádicas. Su estado de salud cobraba su precio cada noche helada, cada mañana más débil que la anterior. Pero lo que más dolía no era el malestar físico, era darse cuenta de que, despojado de su riqueza, él no era nadie. Pasó una semana. Rodrigo estaba sentado en la escalinata de una iglesia antigua, observando cómo el cielo oscurecía. Nubes pesadas se acumulaban en el horizonte. La tormenta se acercaba. Fue entonces cuando notó un grupo de jóvenes viniendo en su dirección. Eran 5 o 6, vestidos con chaquetas oscuras y gorras caladas sobre los ojos. Sus risas tenían un tono que Rodrigo reconoció inmediatamente. No era alegría, era depredación. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron con la rapidez necesaria. Los jóvenes ya lo habían rodeado. Uno de ellos dio un paso al frente y preguntó qué hacía solo en una noche como esa. La lluvia comenzó a caer. Primero gotas dispersas, después una cortina densa que empapó su ropa en segundos. Rodrigo respondió que solo estaba intentando pasar la noche. El líder del grupo sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. El primer empujón llegó sin aviso. Rodrigo cayó al suelo mojado, el dolor irradiando por su cuerpo. Los jóvenes avanzaron sobre él, y todo lo que Rodrigo lograba hacer era encogerse, protegiendo el rostro con los brazos. La lluvia castigaba su piel mientras el miedo paralizaba sus músculos. La oscuridad comenzaba a cerrarse sobre sus ojos cuando una voz cortó la tormenta. «Deténganse, déjenlo en paz». Los agresores vacilaron. Rodrigo parpadeó intentando enfocar la figura que había surgido en la lluvia, y entonces escuchó las palabras que lo cambiarían todo. «Dejen en paz a mi padre». La voz atravesó la tormenta como un rayo. Los agresores vacilaron mirando hacia atrás. Rodrigo, todavía caído en el suelo empapado, intentó enfocar la figura que avanzaba bajo la lluvia. Era un chico. No debía tener más de 8 años, pero caminaba hacia el grupo con una determinación que desafiaba su tamaño. Sus ojos brillaban con una furia que hizo que los jóvenes retrocedieran instintivamente. «Dejen en paz a mi padre», gritó el niño. El líder del grupo soltó una risa nerviosa y preguntó quién era ese mocoso. Pero algo en la postura del niño, o tal vez el ruido de una sirena a lo lejos, hizo que el grupo intercambiara miradas.
Los jóvenes cruzaron miradas nerviosas y corrieron, desapareciendo en los callejones oscuros como ratas huyendo de la luz. Rodrigo se quedó en el suelo, cada respiración dolorosa, el cuerpo protestando contra el más mínimo movimiento. La lluvia seguía cayendo, deslizándose por el corte en su frente que ardía con el contacto del agua. Cada respiración era una agonía, sus costillas protestando con cada movimiento. El niño se arrodilló a su lado. Sus manos pequeñas tocaron el hombro de Rodrigo con una ternura que contrastaba con la escena violenta de segundos atrás. Le preguntó si estaba bien, si podía levantarse. Rodrigo parpadeó, intentando procesar lo que había sucedido. El agua de la lluvia corría por el rostro del chico, goteando de su cabello castaño oscuro. Había algo familiar en aquellos ojos, algo que no lograba identificar. ¿Por qué me llamaste padre? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. Su voz estaba débil, casi ahogada por el sonido de la tormenta. El niño vaciló y miró a los lados, como verificando si estaban solos. Entonces respondió con una certeza que no concordaba con su edad. Porque eso es lo que usted es. Mi madre me contó sobre usted. Mi nombre es Ramiro. Rodrigo sintió que el mundo giraba y no era solo por los golpes que había recibido. Aquello no tenía sentido. No podía tener sentido. Él era estéril. Los médicos lo habían confirmado decenas de veces a lo largo de su vida. Le dijo al niño que aquello era imposible, que estaba confundiendo a las personas. Pero Ramiro sacudió la cabeza, terco, e insistió en que no estaba equivocado. Su madre tenía una foto guardada en una caja que ella pensaba que él no sabía dónde estaba. Rodrigo estaba más viejo en la vida real, pero era la misma persona de la foto. Un trueno resonó por el cielo, iluminando la calle por un instante. En la claridad fugaz, Rodrigo vio mejor el rostro del niño, la forma del mentón, la línea de la mandíbula, rasgos que él conocía de su propio espejo. Imposible, murmuró nuevamente, pero su voz ya no llevaba la misma convicción. Ramiro extendió la mano y explicó que Rodrigo estaba herido, que la lluvia estaba empeorando y que su casa estaba cerca. Su madre podía ayudar. Rodrigo miró aquella mano pequeña extendida, una mano de niño ofreciendo ayuda a un desconocido caído en la cuneta. Exactamente el tipo de bondad que él había salido a buscar. Con esfuerzo, aceptó la ayuda. Cada movimiento protestado por su cuerpo castigado. Ramiro se posicionó a su lado, ofreciendo el hombro como apoyo, aunque era demasiado pequeño para realmente sostener el peso de un adulto. Caminaron por las calles mojadas, la lluvia comenzando a disminuir. Rodrigo cojeaba, apoyándose en las paredes cuando era posible. Sus costillas dolían con cada paso y podía sentir la hinchazón creciendo en su rostro. Ramiro rompió el silencio mientras doblaban una esquina, diciendo que Rodrigo debía tener muchas preguntas. Su madre siempre dijo que un día eso iba a pasar, que un día iba a encontrar al padre. Rodrigo no respondió. Su mente era un torbellino de pensamientos. Si aquello fuera verdad, si realmente tuviera un hijo, significaba que los médicos estaban equivocados, que había pasado décadas creyendo en una mentira, que había un pedazo de él en el mundo que nunca supo que existía. Pero también podía ser una estafa, una trampa elaborada, alguien que había descubierto su identidad y había planeado todo esto. ¿Quién es tu madre? La pregunta salió más áspera de lo que pretendía. El niño respondió sin vacilar. Rosa, se llama Rosa. Rodrigo dejó de caminar. La lluvia se había convertido en llovizna, pero apenas lo notó. Ese nombre que no escuchaba desde hacía casi una década, pero que nunca había logrado olvidar por completo. Rosa tenía ojos verdes, los más hermosos que había visto jamás, y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Habían sido novios durante casi 2 años, antes de que él se sumergiera de lleno en los negocios. Cuando le contó sobre la esterilidad, ella lloró con él, dijo que no importaba. Pero semanas después, Rodrigo recibió una propuesta de sociedad en otra ciudad. Se marchó prometiendo volver, prometiendo dar noticias. Nunca volvió, nunca las dio. Se enterró en el trabajo y dejó a Rosa atrás, convencido de que le estaba haciendo un favor al liberarla de un hombre que no podía darle hijos.
Ramiro le preguntó si conocía a su madre. Rodrigo respondió solamente que sí, hacía mucho tiempo. Continuaron caminando. Las calles se fueron volviendo más estrechas, las casas más sencillas. Finalmente, se detuvieron frente a una construcción modesta, con paredes desconchadas y un jardín pequeño donde algunas flores se empeñaban en sobrevivir. Ramiro abrió la puerta y entró primero, llamando en voz alta que estaba en casa y que había traído a alguien. Rodrigo titubeó en el umbral. Sus pies parecían clavados en el suelo. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a ella? Habían pasado décadas. Él era otro hombre ahora. Y claramente ella también era otra mujer. Una figura surgió del interior de la casa, secándose las manos en un paño de cocina. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rodrigo, se quedó paralizada. Los mismos ojos verdes, las mismas líneas del rostro, ahora suavizadas por la edad. El cabello castaño tenía algunas canas y había arrugas alrededor de los ojos que él no conocía, pero era ella, sin lugar a dudas. ¿Rodrigo? La voz de ella salió como un susurro estrangulado. Preguntó cómo había llegado hasta allí, qué le había sucedido. Sus ojos recorrieron la ropa desgarrada, el rostro lastimado, la postura encorvada de dolor. Rosa. Fue todo lo que él logró decir. La palabra cargaba el peso de años de preguntas no formuladas, de noches, imaginando qué podría haber sido diferente. Ella se acercó despacio, como si temiera que él fuera a desaparecer si caminaba demasiado rápido. Sus manos temblaban cuando tocaron el rostro lastimado de él, revisando las heridas. Preguntó qué le habían hecho, qué había pasado. Ramiro explicó que unos tipos lo estaban golpeando en la calle y que él hizo que pararan. El niño se posicionó al lado de Rodrigo, protector. Rosa miró de su hijo a Rodrigo, la confusión evidente en sus ojos. Preguntó si él había llamado papá a Rodrigo en la calle. Ramiro levantó la barbilla, desafiante, y respondió que sí, porque eso era lo que él era. Ella misma se lo había contado. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Rosa cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para lo que vendría después. Pidió a Ramiro que fuera a buscar el botiquín de primeros auxilios en el baño. El niño vaciló, claramente queriendo quedarse, pero algo en el tono de su madre lo hizo obedecer. Sus pasos resonaron por el pasillo estrecho. Cuando estuvieron a solas, Rosa retrocedió un paso. Sus brazos se cruzaron sobre el pecho, una barrera invisible entre ellos. Dijo que él no debería estar allí. Rodrigo se apoyó en el marco de la puerta, exhausto, y explicó que no había planeado aquello. Estaba en las calles cuando fue atacado, y Ramiro apareció. Ella quiso saber por qué estaba en las calles vestido de esa forma, qué había pasado con su vida. Él respondió solamente que era una historia larga. Rosa dijo que tenían tiempo. El tono de ella era duro, pero había algo debajo, algo que parecía miedo. Rodrigo fue directo. El niño dijo que él era el padre. Ella desvió la mirada y murmuró que Ramiro tenía imaginación fértil. Rodrigo dio un paso adelante, ignorando el dolor, y le pidió que no le mintiera. Ella sabía que él era estéril, los médicos lo habían confirmado, pero ese chico tenía sus ojos, su mentón, la misma terquedad que él tenía a su edad. Rosa permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era casi inaudible. Dijo que él era estéril, era lo que decían los médicos, pero claramente estaban equivocados. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Rodrigo. Preguntó por qué nunca se lo había contado. Rosa alzó los ojos y había lágrimas ahí ahora. Explicó que cuando descubrió que estaba embarazada, él había desaparecido. Cambio de ciudad, de número, de vida. Ella intentó encontrarlo durante meses, pero él se había convertido en otra persona, una persona a la que ella no podía alcanzar. Ramiro volvió cargando una caja blanca con una cruz roja. Miró de uno a otro, claramente percibiendo la tensión en el aire. Rosa tomó la caja de las manos de su hijo e indicó una silla a Rodrigo, diciendo que iba a curarle los cortes. Mientras ella limpiaba sus heridas con movimientos precisos, Rodrigo observaba a Ramiro. El niño se había sentado en el suelo,
la espalda contra la pared, observando la escena con ojos demasiado atentos para su edad. Un hijo. Tenía un hijo. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Todos esos años de soledad, de creer que nunca dejaría nada atrás, y había un niño en el mundo llevando su sangre. Rodrigo intentó hablar, pero Rosa presionó un algodón empapado en antiséptico contra un corte profundo en su frente. El ardor lo hizo apretar los dientes. Ella murmuró bajo, para que solo él oyera, que no era momento para aquello. Ramiro estaba escuchando. Necesitaban hablar, pero no en ese momento. Rodrigo asintió, tragándose las 1000 preguntas que ardían en su garganta. Pero antes de que pudiera decir algo, Ramiro se levantó de un salto, con los ojos desorbitados, advirtiendo que estaba sangrando mucho más. Rosa miró hacia abajo. El paño que usaba para limpiar las heridas estaba empapado de rojo, que había más sangre escurriendo, no de los cortes superficiales, sino de algún lugar más profundo. Rodrigo sintió un mareo repentino. El consultorio del doctor Méndez pareció materializarse en su mente. La condición cardíaca. El diagnóstico terminal. Creo que necesito un hospital. Fue lo último que logró decir antes de que el mundo se oscureciera por completo. El sonido de la sirena cortaba la noche mientras la ambulancia avanzaba por las calles mojadas. Rosa estaba sentada junto a la camilla, sosteniendo la mano de Rodrigo con fuerza. Sus dedos estaban helados y ella podía sentir el pulso débil de él bajo su palma. Los paramédicos trabajaban con movimientos rápidos, conectando cables, verificando monitores, intercambiando miradas que ella fingía no percibir. Ramiro se había quedado en casa con una vecina y Rosa agradecía por ello. El niño no necesitaba ver al padre que acababa de encontrar luchando por su vida. En el hospital, todo sucedió en una confusión de luces fluorescentes y voces urgentes. Rodrigo fue llevado a una sala de emergencias y Rosa se quedó atrás, parada en el pasillo con las manos aún temblando. El olor a desinfectante quemaba sus fosas nasales y el sonido de los monitores cardíacos resonaba por todos lados. Una enfermera le entregó un formulario y pidió información sobre el paciente. Rosa se dio cuenta de que apenas sabía qué escribir. Conocía al hombre de décadas atrás, no al hombre en el que se había convertido. Pasó casi una hora antes de que un médico viniera a hablar con ella. Era un hombre de mediana edad, con ojos cansados y una expresión que Rosa no lograba descifrar. Le preguntó cuál era su relación con el paciente. Rosa vaciló por un momento, antes de responder que era una antigua conocida, que él no tenía familia. El médico asintió lentamente y le pidió que lo acompañara hasta una sala reservada. El consultorio era pequeño e impersonal, con paredes blancas y una mesa de metal entre ellos. El médico se sentó y cruzó las manos sobre la superficie fría. Explicó que Rodrigo tenía una condición cardíaca grave, muy avanzada. El estrés físico de la golpiza, combinado con lo que parecían ser semanas de exposición a las calles, había acelerado el deterioro. Estaba estable ahora, pero la situación era crítica. Rosa sintió que las piernas le flaqueaban. Preguntó qué significaba aquello. ¿Cuál era el pronóstico? El médico suspiró antes de responder. Dijo que sin tratamiento intensivo, Rodrigo tendría pocos meses de vida, y aun con tratamiento, las probabilidades eran escasas. Hizo una pausa y agregó que había encontrado una tarjeta en el bolsillo de Rodrigo, de un médico particular. Había llamado para confirmar el historial, y aparentemente Rodrigo ya sabía de su condición desde hacía semanas. Había rechazado el tratamiento. La información golpeó a Rosa como un puñetazo. Rodrigo sabía que se estaba muriendo. Lo sabía, y aún así había elegido vivir en las calles en lugar de luchar por su propia vida. ¿Qué tipo de desesperación llevaba a un hombre a hacer eso? Agradeció al médico y pidió ver a Rodrigo. El doctor asintió y la condujo por el pasillo hasta una habitación al final del ala. Rodrigo estaba acostado en la cama, conectado a una serie de máquinas que pitaban en ritmo constante. Su rostro estaba pálido, con hematomas oscuros formándose alrededor de los ojos y en la mandíbula. Los cortes en su frente habían sido suturados, dejando una línea irregular de puntos. Pero aún así, aún destrozado de esa forma,
Rosa conseguía ver al hombre que había amado tantos años atrás. Acercó una silla y se sentó junto a la cama. Se quedó allí en silencio por un largo momento, solo observando el pecho de él subir y bajar. Tantas preguntas ardían en su mente. ¿Por qué había desaparecido? ¿Por qué nunca la buscó? ¿Por qué estaba en las calles vestido de mendigo cuando tenía dinero suficiente para comprar manzanas enteras? Pero sobre todo, una pregunta resonaba más fuerte que las demás. ¿Por qué había decidido dejar de vivir? Rodrigo abrió los ojos lentamente. La luz de la habitación parecía lastimarlo y parpadeó varias veces antes de lograr enfocar el rostro de Rosa. Intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Rosa se levantó y tomó un vaso de agua de la mesa al lado, ayudándolo a beber algunos sorbos. Él agradeció con un gesto débil de cabeza. ¿Dónde estoy? Su voz salió ronca, casi irreconocible. Rosa respondió que estaba en el hospital, que se había desmayado en su casa y ella había llamado a una ambulancia. Rodrigo cerró los ojos por un momento, como si intentara ordenar los recuerdos. Cuando los abrió nuevamente, había una nueva claridad en ellos. Preguntó por Ramiro si el niño estaba bien. Rosa asintió y dijo que Ramiro estaba en casa con una vecina, que estaba preocupado pero bien. Hizo una pausa antes de continuar. Dijo que el médico le había contado sobre la condición cardíaca, sobre que él había rechazado el tratamiento. Quería saber por qué. ¿Por qué había elegido morir en las calles en lugar de luchar? Rodrigo giró el rostro hacia un lado, evitando su mirada. El silencio se extendió por casi un minuto antes de que finalmente respondiera. Explicó que había pasado la vida entera construyendo cosas, empresas, fortunas, reputaciones. Pero al final, se dio cuenta de que no había construido nada que realmente importara. No tenía familia, no tenía amor, no tenía a nadie que se preocupara por él de verdad. Cuando recibió el diagnóstico, dijo, lo primero que pensó no fue en sí mismo. Fue en toda esa riqueza que iba a quedar atrás, sin nadie digno para recibirla. Sus socios eran buitres esperando su muerte. Sus empleados le temían, no lo respetaban. Quería encontrar a alguien con un buen corazón, alguien que mereciera heredar lo que había construido. Por eso se disfrazó de mendigo. Rosa escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Cuando él terminó, se inclinó hacia adelante y le dijo que era un idiota. Su voz tembló con la emoción contenida. Le dijo que tenía un hijo que pasó toda su vida soñando con conocer a su padre, un hijo que corrió a salvarlo de una paliza sin siquiera saber quién era realmente. Y él estaba allí, renunciando a la vida, buscando extraños para darles su herencia. Rodrigo la miró fijamente, los ojos brillando con algo que podrían ser lágrimas. Dijo que no lo sabía, que los médicos le habían dicho que era estéril, que nunca imaginó que pudiera tener un hijo. Rosa negó con la cabeza y respondió que los médicos estaban equivocados. Ramiro era la prueba viviente de ello, y ahora él tenía una elección. Podía seguir rindiéndose o podía luchar, no por él mismo, sino por el hijo que apenas conocía. El monitor cardíaco pitó más rápido por un momento, como si reflejara la turbulencia interna de Rodrigo. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, la mirada fija en el techo. Cuando finalmente habló, su voz estaba más firme. Preguntó si ella podía traer a Ramiro para verlo. Quería conocer a su hijo de verdad. Rosa asintió, pero antes de que pudiera levantarse, la puerta de la habitación se abrió. Una enfermera entró con una expresión urgente en el rostro. Dijo que había una llamada para la señora Rosa, que era del hospital infantil del otro lado de la ciudad. Rosa frunció el ceño, confundida. No conocía a nadie en el hospital infantil. La enfermera vaciló antes de continuar, diciendo que era sobre una niña llamada Gabriela. La agencia de adopción mantenía los contactos biológicos actualizados para emergencias médicas graves, y el número de Rosa constaba en los registros como último recurso. Rosa sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ese nombre que no escuchaba hacía 8 años, pero que llevaba en el corazón todos los días. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la cama de Rodrigo para no caer. Él la observó, claramente percibiendo que algo estaba muy mal. Preguntó quién era Gabriela. Rosa abrió la boca para responder,
pero no salió ningún sonido. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría contar que Ramiro no era su único hijo? Que había otra criatura, una niña, que había sido obligada a dar en adopción cuando no podía alimentar a 2 bebés sola. La enfermera aún esperaba en la puerta. El teléfono aún esperaba del otro lado. Y Rodrigo aún esperaba una respuesta que Rosa no sabía cómo dar. Rosa corrió por el pasillo del hospital con el teléfono apretado contra su oído. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el aparato. Del otro lado de la línea, una voz femenina explicaba la situación con una calma profesional que contrastaba con el caos que se instalaba en el pecho de Rosa. Gabriela había sido internada hacía 3 días con una condición grave. La madre adoptiva había viajado por trabajo y había dejado el número de Rosa como contacto de emergencia, en caso de que algo sucediera. Y algo había sucedido. Se detuvo en medio del pasillo, apoyándose contra la pared para no caerse. Una enfermera pasó junto a ella, cargando una bandeja de medicamentos, el sonido metálico resonando por el piso frío. Rosa pidió más detalles, su voz saliendo estrangulada. La mujer del otro lado explicó que Gabriela tenía una condición genética rara, algo que afectaba su corazón y otros órganos. Necesitaba un trasplante urgente de médula ósea, el único tratamiento capaz de corregir la falla genética, pero encontrar un donante compatible estaba resultando casi imposible. El mundo pareció girar alrededor de Rosa, una condición genética, el corazón. Las mismas palabras que el médico había usado para describir la situación de Rodrigo. No podía ser coincidencia. Agradeció a la enfermera y dijo que iría al hospital lo más rápido posible. Colgó el teléfono y se quedó parada allí, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sus 2 hijos, separados al nacer, ahora estaban en hospitales diferentes, luchando contra lo que parecía ser la misma enfermedad. Ella regresó corriendo al cuarto de Rodrigo. Él todavía estaba acostado en la cama, pero sus ojos estaban abiertos y alertas. Cuando vio la expresión en el rostro de Rosa, intentó incorporarse, pero los cables y tubos conectados a su cuerpo limitaron el movimiento. Preguntó qué había pasado, quién era Gabriela. Rosa cerró la puerta detrás de sí y se acercó a la cama. Sus piernas apenas la sostenían. Se sentó en la silla junto a él y respiró hondo antes de comenzar. Explicó que cuando descubrió que estaba embarazada, no era solo de un bebé. Eran gemelos, un niño y una niña, Ramiro y Gabriela. Rodrigo abrió los ojos desmesuradamente, la información claramente golpeándolo como un puñetazo. Abrió la boca para hablar, pero Rosa levantó la mano pidiéndole que la dejara continuar. Dijo que cuando los bebés nacieron, ella estaba completamente sola. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía a nadie para ayudarla. Apenas podía alimentarse a sí misma, mucho menos a 2 criaturas. Pasó semanas intentando encontrar a Rodrigo, pero él había desaparecido completamente. Cambió de ciudad, de número, de vida. Ella no tenía forma de contactarlo, y los bebés lloraban de hambre todas las noches. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Rosa mientras continuaba. Contó que una trabajadora social apareció un día ofreciéndole ayuda. Dijo que conocía a una familia buena, estable, que estaba desesperada por un hijo. Que podría darle a Gabriela una vida que Rosa no podía ofrecerle. Fue la decisión más difícil de su vida, pero hizo lo que consideró correcto. Firmó los papeles y entregó a su hija a extraños, rezando para estar tomando la decisión correcta. Rodrigo se quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos estaban fijos en el techo y Rosa podía ver una lágrima deslizándose por el costado de su rostro hasta la almohada. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca de emoción. Le preguntó por qué le estaba contando eso ahora, qué le había pasado a Gabriela. Rosa tragó saliva antes de responder. Le explicó que Gabriela estaba internada en otro hospital, que tenía una condición genética grave, la misma condición que tenía Rodrigo. La misma condición que, ahora Rosa se daba cuenta, debía haberse transmitido a los 2 hijos. La niña necesitaba un trasplante urgente y no lograban encontrar un donante compatible. Rodrigo cerró los ojos, absorbiendo el peso de aquellas palabras. Preguntó en qué hospital estaba.
¿Dónde estaba Gabriela? Rosa le dio el nombre y la dirección, y antes de que pudiera decir algo más, Rodrigo empezó a arrancarse los cables conectados a su cuerpo. Los monitores dispararon alarmas estridentes y una enfermera entró corriendo al cuarto. Le preguntó qué creía que estaba haciendo, que no podía levantarse en ese estado. Rodrigo la ignoró por completo. Dijo que tenía una hija en otro hospital que lo necesitaba, que había pasado 60 años sin saber que ella existía y no iba a perder ni un minuto más. La enfermera intentó detenerlo, pero él se zafó con una fuerza que parecía imposible para alguien en su condición. Rosa se levantó y puso la mano en su pecho, pidiéndole que se detuviera, que reflexionara. No estaba en condiciones de ir a ningún lado. Rodrigo la miró con una intensidad que ella no veía desde los tiempos en que eran jóvenes. Dijo que ella tenía razón, que había pasado toda su vida construyendo cosas que no importaban, que había salido a las calles buscando a alguien digno de su herencia, cuando sus propios hijos estaban sufriendo sin que él lo supiera. Pero ahora lo sabía, y nada, ni su propia salud iba a impedirle estar ahí para ellos. La enfermera salió corriendo a llamar al médico. Rosa sabía que tenían pocos minutos antes de que intentaran sedarlo o contenerlo. Tomó una decisión rápida. Le dijo que iría con él, que irían juntos a ver a Gabriela, pero necesitaban hacerlo bien. Le pidió que se calmara, que la dejara resolver las cosas. Iba a firmar los papeles de alta en contra de la recomendación médica y conseguir un coche. Rodrigo dudó, claramente luchando contra cada instinto que le gritaba que saliera corriendo. Pero algo en la mirada de Rosa lo hizo aceptar. Se sentó en la cama, aún sin los cables, respirando pesadamente. Dijo que ella tenía 10 minutos, ni un segundo más. Rosa asintió y salió de la habitación casi corriendo. Los siguientes minutos fueron un torbellino de burocracia y discusiones. El médico intentó convencerla de que era una locura, que Rodrigo podía morir en el camino. Rosa firmó todos los papeles de todas formas, asumiendo total responsabilidad. Consiguió un taxi en la entrada del hospital y volvió a buscar a Rodrigo. Él ya estaba de pie, apoyándose en la pared, vestido con la ropa desgarrada con la que había llegado. El viaje hasta el otro hospital duró 40 minutos que parecieron horas. Rodrigo iba sentado en el asiento trasero, el rostro pálido y cubierto de sudor, pero los ojos determinados. Rosa le sostenía la mano, sintiendo el pulso irregular bajo sus dedos. Ninguno de los dos habló durante el trayecto. No había palabras para lo que estaban a punto de enfrentar. Cuando llegaron al hospital infantil, Rosa ayudó a Rodrigo a salir del coche. Él se tambaleó, pero se negó a aceptar una silla de ruedas. Dijo que iba a conocer a su hija de pie, como un padre debería hacerlo. Entraron en el vestíbulo y Rosa se dirigió al mostrador de informaciones. Pidió la habitación de Gabriela y la recepcionista verificó en el sistema. La mujer frunció el ceño mientras miraba la pantalla. Dijo que había una actualización en el expediente de Gabriela, que había sido trasladada a la UCI hacía menos de una hora. Su condición había empeorado significativamente. Rosa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Preguntó si podían subir, si podían verla. La recepcionista dijo que necesitaba verificar con el equipo médico. Rodrigo no esperó la respuesta. Comenzó a caminar hacia los ascensores, ignorando las protestas de la recepcionista. Rosa corrió detrás de él, con el corazón golpeándole en el pecho. Entraron en el ascensor y subieron hasta la planta de la UCI. Cuando las puertas se abrieron, fueron recibidos por una enfermera que les bloqueó el paso. Ella preguntó quiénes eran y qué hacían allí. Rosa explicó que eran los padres biológicos de Gabriela, que acababan de enterarse de la situación. La enfermera los miró con desconfianza, claramente confundida con la historia. Dijo que la madre de Gabriela era la señora Beatriz, que estaba de viaje pero ya había sido contactada y estaba regresando. Rosa insistió en que era complicado, pero que necesitaban ver a la niña. Antes de que la enfermera pudiera responder, un médico apareció en el pasillo. Se detuvo al ver a Rodrigo, reconociendo claramente que algo andaba mal con ese hombre. Preguntó si era paciente de algún hospital, si estaba bien. Rodrigo ignoró la pregunta y fue directo al grano. Dijo que era el padre biológico de Gabriela, que tenía la misma condición genética que ella y que quería saber si podía ser donante.
El médico abrió los ojos desmesuradamente. Les pidió que lo acompañaran hasta una sala reservada para conversar. Rosa y Rodrigo intercambiaron una mirada antes de seguirlo. La sala era pequeña, con una mesa y algunas sillas. El médico cerró la puerta y se sentó, indicándoles que hicieran lo mismo. Rodrigo permaneció de pie, apoyándose en la pared. El médico explicó la situación. Gabriela tenía una condición genética rara que afectaba múltiples órganos. Necesitaba un trasplante urgente, pero la compatibilidad era extremadamente difícil de encontrar. Si Rodrigo realmente era el padre biológico, había una posibilidad de que fuera compatible, pero había un problema. Miró a Rodrigo con una expresión grave. Dijo que podía ver que él también estaba enfermo, probablemente con la misma condición. Realizar la extracción de médula ósea en esas condiciones sería extremadamente riesgoso. El procedimiento requeriría anestesia general prolongada, y con el corazón de Rodrigo tan débil, cada minuto en la mesa de operaciones aumentaba el peligro. Rodrigo no vaciló. Dijo que no le importaba el riesgo, que había vivido 60 años sin saber que tenía hijos, que no iba a dejar morir a su hija si había algo que él pudiera hacer. El médico sacudió la cabeza lentamente. Dijo que entendía el sentimiento, pero que necesitaban hacer exámenes primero, verificar la compatibilidad, evaluar los riesgos. No podía simplemente llevar a Rodrigo a la mesa de operaciones. Rosa intervino, preguntando cuánto tiempo tardarían los exámenes. El médico dijo que algunas horas para los resultados preliminares. Rodrigo accedió a hacerse los exámenes, pero con una condición. Quería ver a Gabriela primero. Quería conocer a su hija, aunque fuera a través de un vidrio. El médico titubeó, pero algo en la mirada de Rodrigo lo hizo ceder. Caminaron por el pasillo de la UCI hasta llegar a una ventana de vidrio. Del otro lado, en una cama rodeada de máquinas, estaba una niña de 8 años. Tenía el cabello castaño oscuro esparcido por la almohada y la piel pálida como el papel. Tubos salían de su nariz y brazos, y monitores registraban cada latido débil de su corazón. Rodrigo presionó la mano contra el vidrio, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Rosa se quedó a su lado, observando a la hija que no veía hacía 8 años, la niña que había entregado a extraños, rezando por estar haciendo lo correcto. Ahora Gabriela estaba allí, luchando por su vida, sin saber que sus padres biológicos estaban del otro lado de aquel vidrio. El monitor cardíaco de Gabriela comenzó a pitar más rápido. Una enfermera corrió hacia dentro de la habitación seguida por otra. El médico que los acompañaba se dio vuelta y entró en la UCI apresuradamente. Rodrigo intentó seguirlo, pero Rosa lo sujetó del brazo. Se quedaron allí, impotentes, observando al equipo médico trabajar frenéticamente alrededor de la cama de Gabriela. Los pitidos se volvieron más urgentes, más desesperados. Y entonces, por un momento terrible, todos los monitores mostraron una línea recta. Los segundos parecieron arrastrarse como horas mientras el equipo médico trabajaba alrededor de Gabriela. Rosa apretaba el brazo de Rodrigo con tanta fuerza que sus uñas dejaban marcas en su piel, pero ninguno de los dos se dio cuenta. A través del cristal, podían ver al médico sosteniendo las palas del desfibrilador, el cuerpecito de la niña arqueándose con cada descarga. Una enfermera realizaba compresiones torácicas mientras otra inyectaba medicamentos en el acceso venoso. Rodrigo murmuraba algo en voz baja, palabras que Rosa no conseguía entender. Quizás fueran plegarias, quizás fueran promesas, quizás fueran solo la desesperación de un padre conociendo a su hija en el momento en que podría perderla para siempre. El monitor seguía mostrando aquella línea recta terrible, un trazo horizontal que parecía burlarse de todas las esperanzas que habían traído hasta allí. Y entonces, como un milagro silencioso, la línea volvió a oscilar. Primero débil, irregular pero presente. Los médicos continuaron trabajando durante unos minutos más hasta que el ritmo se estabilizó. Rosa soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus piernas cedieron y habría caído si Rodrigo no la hubiera sostenido. Él mismo estaba pálido como el papel, el sudor corriéndole por el rostro, pero sus ojos no dejaban la figura de la niña en la cama.
El médico salió de la UCI y se acercó a ellos. Su rostro estaba serio, pero había un alivio contenido en sus ojos. Explicó que Gabriela había sufrido un paro cardíaco, pero habían conseguido reanimarla. Sin embargo, la situación era crítica. Su corazón no resistiría mucho más tiempo sin el trasplante. Tenían días, tal vez menos. Cada hora que pasaba disminuía sus posibilidades. Rodrigo dio un paso adelante, su voz firme, a pesar del cuerpo tembloroso. Dijo que quería hacerse los exámenes inmediatamente. Si había alguna posibilidad de que fuera compatible, quería saberlo ahora. El médico asintió y llamó a una enfermera para que lo acompañara hasta el laboratorio. Antes de irse, Rodrigo se volvió hacia Rosa y tomó sus manos. Le dijo que sin importar lo que sucediera, ella ya no estaba sola. Iban a enfrentar aquello juntos. Rosa se quedó en el pasillo, observando a Rodrigo desaparecer con la enfermera. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones que no lograba organizar. Culpa por haber dado a Gabriela en adopción, esperanza de que Rodrigo pudiera salvarla, miedo de perder a la hija que apenas conocía, y por debajo de todo, una rabia antigua que pensó haber enterrado hacía mucho tiempo. Rabia contra Rodrigo por haber desaparecido, rabia contra sí misma por no haber luchado más, rabia contra el destino por ser tan cruel. Pasó una hora, luego 2. Rosa caminaba de un lado a otro del pasillo, incapaz de quedarse quieta. Intentó llamar a la vecina que estaba con Ramiro, pero le temblaban demasiado las manos como para sostener el teléfono correctamente. Finalmente logró hablar con ella y le explicó que iba a tardar más de lo esperado. La vecina le dijo que no había problema, que Ramiro estaba dormido y que podía quedarse toda la noche si era necesario. Cuando Rodrigo finalmente regresó, no venía solo. El médico venía a su lado cargando una carpeta con los resultados de los exámenes. La expresión en el rostro de ambos era imposible de descifrar. Rosa se acercó, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Preguntó qué mostraban los exámenes, si Rodrigo era compatible. El médico señaló una sala al lado y les pidió que lo acompañaran. Dentro, abrió la carpeta sobre la mesa y comenzó a explicar. Los exámenes confirmaban que Rodrigo era el padre biológico de Gabriela. La compatibilidad genética era incuestionable. Y sí, él era compatible para la donación. Era de hecho el donante más compatible que podrían encontrar. Rosa sintió una oleada de alivio tan fuerte que casi la derriba. Pero el médico no había terminado. Él miró a Rodrigo con una expresión grave y dijo que había un problema. La condición cardíaca de Rodrigo estaba más avanzada de lo que él imaginaba. Los exámenes mostraban que su corazón estaba operando con menos del 30% de la capacidad normal. Realizar la extracción de médula ósea en esas condiciones sería extremadamente arriesgado. El procedimiento requeriría anestesia general, y con el corazón de Rodrigo tan débil, había riesgos serios. Rodrigo preguntó cuál era el riesgo exactamente. El médico suspiró antes de responder. Dijo que las probabilidades de que Rodrigo sobreviviera al procedimiento eran de menos del 20%, y aun si sobrevivía a la cirugía, su corazón probablemente no aguantaría la recuperación. En términos prácticos, donar a Gabriela sería una sentencia de muerte para él. El silencio que siguió fue asfixiante. Rosa miró a Rodrigo, esperando ver vacilación, miedo, cualquier cosa que indicara que estaba reconsiderándolo. Pero lo que vio fue exactamente lo opuesto. Había una paz extraña en sus ojos, una aceptación que la asustó más que cualquier otra cosa. Rodrigo dijo que entendía los riesgos, que había pasado 60 años viviendo para sí mismo, construyendo un imperio vacío, rodeado de personas que solo querían su dinero. Había salido a las calles buscando a alguien digno de su herencia, sin saber que sus propios hijos existían. Ahora que los había encontrado, no había nada que no hiciera por ellos. Si su vida era el precio para salvar a Gabriela, era un precio que estaba dispuesto a pagar. Rosa se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Su voz salió más alta de lo que pretendía cuando dijo que él no podía hacer eso, que no podía simplemente decidir morir y dejarla sola otra vez, que Ramiro acababa de encontrar a su padre y ahora iba a perderlo. ¿Qué clase de solución era esa?
Rodrigo se levantó también y sostuvo sus hombros. Dijo que no la estaba dejando sola. Le estaba dando la oportunidad de recuperar a su hija. Le estaba dando a Ramiro una hermana. Estaba haciendo lo único que un padre debería hacer: proteger a sus hijos, sin importar el costo. Rosa sacudió la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que tenía que haber otra forma, otro donante, algo. El médico intervino con delicadeza. Explicó que llevaban semanas buscando otros donantes, sin éxito. La condición de Gabriela era demasiado rara, la compatibilidad necesaria muy específica. Rodrigo era literalmente la única esperanza de ella. Sin él, Gabriela no sobreviviría hasta el fin de semana. Cuando se dio vuelta, su expresión había cambiado. Había una determinación allí que Rodrigo reconoció de los tiempos en que eran jóvenes. Ella dijo que si él iba a hacer esto, si iba a dar la vida por la hija de ambos, entonces ella se encargaría de que valiera la pena. Iba a traer a Ramiro para conocer a su hermana. Iba a hacer que Gabriela supiera quién era su padre y lo que él estaba sacrificando. Y pasaría el resto de su vida contándoles a sus hijos sobre el hombre que era Rodrigo. Rodrigo sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Dijo que era todo lo que él podría pedir. El médico carraspeó interrumpiendo el momento. Dijo que antes que nada necesitaban la autorización de la madre adoptiva de Gabriela para proceder con el procedimiento. La señora Beatriz estaba regresando de viaje y llegaría en algunas horas. Nada podía suceder sin su consentimiento. Rosa sintió un escalofrío en el estómago. Beatriz había criado a Gabriela durante 8 años. ¿Cómo reaccionaría al saber que los padres biológicos querían hacer una cirugía que podría matar a uno de ellos? Las horas siguientes fueron una tortura de espera mientras aguardaban su llegada. Alrededor del mediodía, una mujer entró en la UCI. Tenía el cabello rubio recogido en un moño despeinado, ojos enrojecidos de tanto llorar y la apariencia de quien no dormía desde hacía días. Corrió hasta el vidrio y presionó las manos contra él, murmurando el nombre de Gabriela. Rosa supo de inmediato quién era. Dio un paso adelante, el corazón acelerado, y llamó su nombre: Beatriz. La mujer se dio la vuelta, los ojos confundidos. Preguntó quién era Rosa, qué estaba haciendo allí. Rosa respiró profundo y dijo la verdad. Dijo que era la madre biológica de Gabriela, que el padre biológico también estaba allí y que tenían una propuesta que podría salvar la vida de la niña. Beatriz abrió los ojos de par en par, la confusión transformándose en algo que parecía ira. Ella dio un paso al frente, la voz temblando de emoción. Preguntó cómo se atrevía Rosa a aparecer después de 8 años. Dijo que ella había abandonado a Gabriela, había firmado los papeles y desaparecido, y ahora aparecía queriendo hacerse la madre, queriendo tomar decisiones sobre la hija que Beatriz había criado sola. Rosa intentó explicar, pero Beatriz no la dejó. Dijo que no importaba lo que ellos tuvieran para ofrecer. Gabriela era su hija, legal y emocionalmente. Ella era quien se despertaba de madrugada cuando Gabriela tenía pesadillas. Ella era quien le sostenía la mano en las consultas médicas. Ella era quien estaba allí todos los días. No una extraña que apareció de la nada cuando le convenía. Rosa sintió las palabras como puñaladas. Cada acusación era verdadera, y eso dolía más que cualquier mentira. Ella había abandonado a Gabriela. Había elegido quedarse con Ramiro y entregar a la niña. No tenía derecho a aparecer ahora queriendo ser madre, pero tampoco podía quedarse en silencio mientras su hija moría. Antes de que pudiera responder, la puerta del pasillo se abrió. Rodrigo entró apoyándose en la pared, claramente habiendo salido de la habitación contra órdenes médicas. Miró de Rosa a Beatriz y entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Caminó hacia ellas, cada paso un esfuerzo visible, y se detuvo frente a Beatriz. Dijo que ella tenía todo el derecho de estar enojada, que él también lo estaría si estuviera en su lugar, pero le pidió que escuchara lo que ellos tenían que decir antes de tomar cualquier decisión. La vida de Gabriela dependía de ello. Beatriz lo miró fijamente, los ojos entrecerrados. Preguntó quién era él para hablar de la vida de Gabriela, si ni siquiera sabía que ella existía hasta ayer. Rodrigo sostuvo su mirada. Dijo que tenía razón. Él
no lo sabía, pero ahora lo sabía. Y estaba dispuesto a dar su propia vida para salvar a su hija, literalmente. Beatriz frunció el ceño, claramente confundida. Rodrigo continuó explicando sobre la compatibilidad, sobre el trasplante, sobre los riesgos, sobre el hecho de que probablemente no sobreviviría al procedimiento. El silencio que siguió fue diferente. La rabia en el rostro de Beatriz se transformó en algo más complejo. Miró a Rodrigo, luego a Rosa, después hacia la ventana donde Gabriela luchaba por su vida. Cuando finalmente habló, su voz sonaba ronca. Preguntó si hablaba en serio, si realmente estaba dispuesto a morir por una niña que nunca había visto antes. Rodrigo asintió. Dijo que Gabriela era su hija, que no importaba si la conocía desde hacía un día o toda una vida. Su sangre corría por las venas de ella, y si esa sangre podía salvarla, entonces eso era lo que iba a hacer. Beatriz se volvió hacia la ventana. Sus hombros temblaban, y Rosa se dio cuenta de que estaba llorando. Cuando se volvió nuevamente, había lágrimas deslizándose por su rostro, pero también había algo que parecía ser esperanza. Dijo que necesitaba pensar, que aquello era demasiado para procesar de una sola vez. Pidió algunas horas para hablar con los médicos, entender los procedimientos, evaluar los riesgos. Rodrigo estuvo de acuerdo, pero agregó que no tenían mucho tiempo. Cada hora que pasaba era una hora menos para Gabriela. Beatriz asintió y salió por el pasillo, sus pasos resonando en el piso frío. Rosa y Rodrigo se quedaron solos frente a la ventana de la UCI. Al otro lado del vidrio, Gabriela continuaba respirando, cada inspiración una pequeña victoria contra el tiempo que se agotaba. Rosa se volvió hacia Rodrigo. Dijo que necesitaba volver a la habitación, que estaba demasiado pálido, que iba a terminar desmayándose otra vez. Él negó con la cabeza. Dijo que no iría a ninguna parte, que se quedaría allí hasta que Beatriz tomara su decisión, porque si esas fueran sus últimas horas de vida, quería pasarlas mirando a la hija que acababa de descubrir. Una hora después, Beatriz volvió. Su rostro estaba marcado por lágrimas secas, pero sus ojos tenían una determinación nueva. Se detuvo frente a Rodrigo y Rosa. Respiró hondo y dijo apenas 2 palabras que lo cambiarían todo. Yo autorizo. Las horas que siguieron fueron un torbellino de preparativos médicos. Rodrigo fue llevado para una serie de exámenes finales, mientras el equipo quirúrgico se preparaba para el procedimiento. Rosa se quedó en el pasillo, dividida entre 2 mundos. La UCI donde Gabriela luchaba por su vida y la habitación donde Rodrigo se preparaba para posiblemente perder la suya. Beatriz permaneció junto a la ventana de vidrio, los ojos fijos en su hija, como si su vigilancia pudiera mantenerla con vida. Fue Rosa quien rompió el silencio entre ellas. Se acercó despacio, deteniéndose a algunos pasos de distancia. Dijo que sabía que Beatriz la odiaba y que tenía todo el derecho, pero necesitaba que supiera una cosa. No había abandonado a Gabriela por no amarla. La había abandonado porque amaba demasiado para verla morir de hambre. Beatriz no respondió de inmediato. Sus hombros estaban tensos, las manos cerradas en puños al lado del cuerpo. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca de emoción contenida. Dijo que pasó 8 años criando a Gabriela. 8 años de noches sin dormir, de consultas médicas, de fiestas de cumpleaños, de primeros días de clase. 8 años siendo madre de una niña que no llevó en el vientre, pero que llevaba en el corazón. Y ahora de la nada, los padres biológicos aparecían queriendo salvar el día. ¿Cómo debería sentirse? Rosa tragó las lágrimas que amenazaban con caer. Respondió que Beatriz debería sentirse exactamente como se sentía, como la madre de Gabriela, porque eso era lo que ella era. Los papeles de adopción no mentían, y 8 años de amor no podían ser borrados. Rosa no estaba allí para ocupar el lugar de nadie. Estaba allí porque su hija biológica se estaba muriendo, y había algo que ella podía hacer para ayudar. Beatriz se giró para encararla. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había algo diferente en ellos ahora. Ya no era pura rabia, era algo más complejo. Una mezcla de dolor, miedo y tal vez, solo tal vez, un inicio de comprensión. Preguntó cómo Rosa conseguía mantenerse tan tranquila, sabiendo que el padre de sus hijos
Estaba a punto de morir. La pregunta golpeó a Rosa como un puñetazo. Ella no estaba tranquila. Estaba destrozada por dentro, sosteniendo los pedazos de sí misma con toda la fuerza que tenía, pero no podía desmoronarse ahora. No cuando Rodrigo necesitaba su fortaleza. No cuando Gabriela necesitaba esperanza. No cuando Ramiro todavía ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. Ramiro, el nombre de su hijo, atravesó su mente como un relámpago. Él todavía estaba en casa de la vecina, sin saber que el padre que acababa de encontrar estaba a punto de dar la vida por la hermana que ni siquiera sabía que tenía. Rosa necesitaba contárselo. Necesitaba traerlo aquí antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo explicar algo así a un niño? Pidió permiso a Beatriz y se alejó por el pasillo, el teléfono ya en la mano. Marcó el número de la vecina y esperó, cada tono pareciendo durar una eternidad. Cuando la mujer contestó, Rosa pidió hablar con Ramiro. Hubo una pausa, sonidos de movimiento, y luego la voz de su hijo llenó sus oídos. Él preguntó cuándo iba a volver, si el hombre que había salvado estaba bien. Rosa cerró los ojos, reuniendo fuerzas. Dijo que necesitaba que fuera muy valiente ahora, que tenía algunas cosas importantes que contarle, cosas que iban a cambiar sus vidas. Le pidió que se arreglara, que la vecina lo llevaría al hospital. Ramiro se quedó en silencio por un momento antes de preguntar si alguien había muerto. La pregunta hizo que el corazón de Rosa se encogiera. Respondió que no, nadie había muerto. Pero las cosas eran complicadas, y ella lo necesitaba allí para explicárselo todo en persona. Ramiro aceptó, con la voz pequeña pero firme, y colgó. Rosa se quedó inmóvil en el pasillo, el teléfono todavía presionado contra su oído, incluso después de que la línea quedara muda. Media hora después, Ramiro llegó al hospital. La vecina lo dejó en recepción y Rosa fue a buscarlo. Cuando lo vio, sintió que las lágrimas finalmente escapaban. Él corrió hasta ella y la abrazó con fuerza, el rostro presionado contra su estómago. Preguntó por qué estaba llorando, qué había pasado. Rosa se arrodilló para quedar a su altura y sostuvo su rostro entre las manos. Le explicó que el hombre al que había salvado en la calle era realmente su padre, que los médicos lo habían confirmado con exámenes. Ramiro sonrió, una sonrisa enorme que iluminó su rostro. Dijo que lo sabía, que siempre lo había sabido, pero la sonrisa desapareció cuando vio que Rosa seguía llorando. Preguntó qué pasaba, por qué no estaba feliz. Rosa respiró hondo. Le contó que Rodrigo estaba enfermo, muy enfermo, y que había otra cosa que necesitaba saber. Tenía una hermana gemela llamada Gabriela, que también estaba enferma. Rodrigo iba a someterse a una cirugía para intentar salvar a Gabriela, pero la cirugía era peligrosa, muy peligrosa. Ramiro se quedó en silencio, procesando la información. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. Preguntó si su papá iba a morir. Su voz tembló en la última palabra. Rosa no pudo responder, no pudo mentir, pero tampoco pudo confirmar. Solo lo abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas de ambos se mezclaran. Se quedaron así durante un largo momento, madre e hijo unidos por el dolor y el miedo de lo que estaba por venir. Cuando finalmente se separaron, Rosa lo llevó hasta la habitación donde Rodrigo esperaba. El médico acababa de explicarle el procedimiento final, y Rodrigo estaba sentado en la cama, vestido con la bata del hospital. Cuando vio entrar a Ramiro, su rostro se transformó. Todo el miedo, todo el dolor, todo el agotamiento desaparecieron por un momento, reemplazados por algo que parecía pura luz. Ramiro corrió hasta la cama y se detuvo abruptamente, como si no supiera qué hacer. Rodrigo extendió los brazos, y el niño se lanzó a ellos. Permanecieron abrazados por un largo tiempo, Rodrigo susurrando palabras que Rosa no lograba escuchar. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero también tenían sonrisas. Rodrigo sostuvo el rostro de su hijo entre las manos y dijo que se arrepentía de no haber estado presente todos esos años, que si pudiera regresar en el tiempo, habría hecho todo diferente. Pero ahora que lo había encontrado, quería que Ramiro supiera una cosa. Él era el mejor regalo que la vida podría haberle dado. Y no importaba lo que sucediera, Rodrigo siempre estaría con él.
en el corazón si no podía ser en persona. Ramiro sacudió la cabeza, obstinado. Dijo que no quería al padre en el corazón, quería al padre de verdad, aquí, vivo, que no era justo encontrarlo y perderlo el mismo día. Rodrigo sonrió tristemente y explicó que a veces la vida no era justa. Pero eso no significaba que no valiera la pena. Cada momento que tenían juntos era valioso, aunque fueran pocos. El médico entró en la habitación, interrumpiendo el momento. Dijo que era la hora, que el equipo quirúrgico estaba listo. Rodrigo asintió y se volvió hacia Rosa. Le pidió que cuidara de Ramiro, que le contara sobre quién era realmente su padre. No el millonario, no el hombre de negocios. El hombre que amó a su madre una vez y que amó a sus hijos desde el momento en que supo que existían. Rosa lo prometió, con la voz quebrada. Rodrigo entonces pidió ver a Gabriela una última vez antes de la cirugía. El médico vaciló, pero accedió. Caminaron por el pasillo hasta la UCI, Ramiro sosteniendo la mano de su padre de un lado, Rosa del otro. Beatriz los esperaba en la ventana, los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando Rodrigo se detuvo frente al vidrio, su rostro se contrajo por la emoción. Allí estaba su hija, la niña que nunca supo que existía, luchando por su vida. Tan pequeña, tan frágil, tan completamente dependiente de él ahora. Presionó la mano contra el cristal, como si pudiera alcanzarla a través de la barrera. Murmuró que estaba allí, que papá estaba allí, y que iba a hacer que todo saliera bien. Beatriz se acercó despacio. Su voz estaba suave cuando habló, diferente de la rabia de antes. Dijo que le había contado a Gabriela sobre él en los escasos momentos en que la niña estaba consciente. Le contó que su padre biológico había aparecido, que era valiente y fuerte, y que iba a ayudarla a mejorar. Gabriela había sonreído, una sonrisa débil pero real, antes de cerrar los ojos nuevamente. Rodrigo se volvió hacia Beatriz. Le agradeció por haber cuidado de Gabriela todos esos años, por haber sido la madre que él y Rosa no pudieron ser, por haber amado a su hija cuando ellos ni siquiera sabían que existía. Beatriz asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Dijo que Gabriela era su vida, y que si Rodrigo podía salvarla, estaría eternamente agradecida sin importar el precio. El médico tocó el hombro de Rodrigo con suavidad. Dijo que realmente necesitaban irse ahora. Rodrigo asintió y se volvió hacia su familia improvisada. Miró a Rosa, a Ramiro, a Beatriz, 4 personas que hacía una semana eran extrañas y ahora estaban unidas por lazos de sangre, amor y desesperación. Dijo que no sabía qué iba a pasar en las próximas horas, pero sabía que, sin importar el resultado, había encontrado lo que pasó toda la vida buscando: un propósito, una familia, una razón para que su existencia tuviera significado. Aunque fuera solo por un día, había valido la pena. Se arrodilló frente a Ramiro una última vez. Le dijo que lo amaba, que estaba orgulloso de ser su padre y que quería que creciera siendo un hombre de bien, que cuidara de su madre, que protegiera a su hermana, que nunca olvidara que su padre lo había dado todo por ellos. Ramiro asintió con la mano, incapaz de hablar, las lágrimas corriendo silenciosamente. Rodrigo se levantó y caminó hacia el quirófano. En la puerta se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Rosa, Ramiro y Beatriz estaban juntos, unidos en la vigilia. Él sonrió, una sonrisa que cargaba toda la paz y todo el miedo del mundo, y desapareció a través de las puertas que se cerraron tras él. Rosa atrajo a Ramiro hacia ella y lo abrazó. Beatriz se unió a ellos, 3 personas que apenas se conocían compartiendo el peso de una espera que podría durar horas. Al otro lado del pasillo, a través del cristal de la UCI, Gabriela seguía respirando, cada inspiración un recordatorio de lo que estaba en juego. Las puertas del quirófano se cerraron con un sonido que resonó por el pasillo vacío. Y entonces solo quedó esperar. La sala de espera del quirófano era un limbo de paredes blancas y sillas incómodas. Rosa estaba sentada con Ramiro a su lado, el niño con la cabeza apoyada en su hombro, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Beatriz ocupaba una silla al otro lado del pasillo, las manos entrelazadas en el regazo, los labios moviéndose en oraciones silenciosas. El reloj en la pared marcaba cada minuto
con una lentitud torturante. Ya habían pasado 3 horas desde que Rodrigo había entrado al quirófano. 3 horas sin noticias, sin actualizaciones, sin nada más que el silencio y el zumbido constante del aire acondicionado. Rosa había perdido la cuenta de cuántas veces miró hacia las puertas dobles, esperando que alguien apareciera con información. Cada vez que un médico pasaba, su corazón se aceleraba, solo para hundirse nuevamente cuando él seguía de largo sin detenerse. Ramiro se movió a su lado y preguntó si su padre ya había terminado. Rosa acarició su cabello y le dijo que todavía no, que las cirugías así llevaban tiempo. El niño suspiró y cerró los ojos nuevamente. Había sido increíblemente fuerte en las últimas horas, más fuerte de lo que cualquier niño debería necesitar ser. Pero Rosa podía ver el miedo detrás de la fachada valiente, el terror de perder al padre que acababa de encontrar. Al otro lado del pasillo, Beatriz se levantó y caminó hasta la máquina de café. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos, como si su cuerpo funcionara en piloto automático, mientras su mente estaba en otro lugar. Llenó un vaso de plástico con el líquido oscuro y se quedó parada allí, mirándolo sin beber. Rosa la observó por un momento, antes de levantarse e ir hasta ella. Le preguntó si Beatriz estaba bien, sabiendo que era una pregunta estúpida dadas las circunstancias. Beatriz soltó una risa sin humor y dijo que no lo sabía, que había pasado 8 años siendo la única persona responsable de Gabriela, y ahora la vida de su hija dependía de un hombre que había conocido hacía pocas horas. Era demasiado para procesar. Rosa asintió, comprendiéndola perfectamente. Dijo que cuando dio a Gabriela en adopción, rezó todos los días para que la niña encontrara una buena familia, alguien que la amara incondicionalmente, que cuidara de ella cuando Rosa no podía. Mirando a Beatriz ahora, veía que sus plegarias habían sido atendidas. Beatriz era exactamente la madre que había esperado para su hija. Beatriz la miró fijamente por un largo momento. Sus ojos estaban llorosos, pero había algo diferente en ellos ahora, una conexión que no existía antes. Dijo que había odiado a Rosa durante años, odiado a la mujer misteriosa que había abandonado a la niña que ella amaba tanto. Pero ahora, viendo todo lo que estaba sucediendo, empezaba a entender que las cosas no eran tan simples como parecían. Antes de que Rosa pudiera responder, las puertas del quirófano se abrieron. Un médico apareció, todavía vestido con el uniforme quirúrgico, la mascarilla colgando de su cuello. Su rostro estaba cansado, marcado por horas de concentración intensa. Rosa sintió que la sangre se le helaba en las venas cuando él caminó hacia ellas. Ramiro se levantó de un salto y corrió hasta su madre, agarrando su mano con fuerza. Beatriz soltó el vaso de café, que cayó al suelo derramando el líquido oscuro por el piso blanco. A ninguna de ellas le importó. Todos los ojos estaban fijos en el médico, esperando las palabras que definirían el resto de sus vidas. El médico se detuvo frente a ellas y respiró hondo antes de hablar. Dijo que el procedimiento había sido extremadamente complicado. El corazón de Rodrigo se había detenido 2 veces durante la cirugía y por un momento pensaron que lo habían perdido. Pero el equipo logró traerlo de vuelta y el trasplante se completó con éxito. Gabriela estaba recibiendo lo que necesitaba en ese preciso momento. Rosa sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. Preguntó por Rodrigo, ¿cómo estaba? El médico vaciló, y ese momento de vacilación fue suficiente para hacer que su corazón se hundiera nuevamente. Explicó que Rodrigo estaba vivo, pero en estado crítico. Los próximos días serían decisivos. Su corazón estaba extremadamente débil, y no había garantías de que sobreviviera a la recuperación. Ramiro apretó la mano de Rosa y preguntó si podía ver a su padre. El médico miró al niño con compasión y dijo que aún no, que Rodrigo estaba en la UCI y necesitaba descanso absoluto, pero prometió que tan pronto como fuera seguro, él sería el primero en entrar. Ramiro asintió, las lágrimas rodando silenciosamente por su rostro. El médico entonces se volvió hacia Beatriz. Dijo que Gabriela estaba respondiendo bien al trasplante. Sus signos vitales ya mostraban una mejoría significativa y había motivos para el optimismo. Si todo continuaba así, podría salir de la UCI en unos días. Beatriz se cubrió la boca con las manos,
un sollozo de alivio escapando de sus labios. Las horas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Rosa, Ramiro y Beatriz se turnaban entre la UCI donde Gabriela se recuperaba y la UCI donde Rodrigo luchaba por su vida. 2 ventanas de vidrio, 2 pacientes conectados por sangre y destino. 2 vigilias que parecían no tener fin. Gabriela fue la primera en mostrar señales de mejoría consistente. A la mañana siguiente, abrió los ojos por primera vez desde la cirugía. Beatriz estaba junto a la ventana cuando ocurrió, y su grito de alegría resonó por el pasillo. Los médicos permitieron que entrara a la habitación y Rosa observó a través del cristal mientras madre e hija se reencontraban. Fue Beatriz quien le contó a Gabriela sobre Rodrigo, sobre el padre biológico que había aparecido de la nada y dado parte de sí mismo para salvarla. La niña escuchó en silencio, los ojos muy abiertos, procesando información que cambiaría su vida para siempre. Cuando Beatriz terminó, Gabriela preguntó solo una cosa: si podía conocerlo. Pero Rodrigo aún no estaba en condiciones de recibir visitas. Su corazón luchaba por mantenerse funcionando, cada latido una pequeña victoria contra las probabilidades. Los médicos hacían lo posible, pero eran honestos sobre las posibilidades. Dijeron que si superaba las próximas 48 horas, había esperanza. Si no las superaba, no había nada más que pudieran hacer. Rosa pasó esas 48 horas junto a la ventana de la UCI de Rodrigo. Dormía en sillas incómodas. Comía solo cuando Beatriz la obligaba, y hablaba con él a través del cristal, aun sabiendo que no podía oírla. Le contó sobre Ramiro, sobre cómo el niño era valiente y decidido. Le contó sobre Gabriela, sobre cómo estaba mejorando cada hora. Le contó sobre todo lo que se estaba perdiendo mientras luchaba por su vida. Ramiro se unía a ella siempre que podía. El niño presionaba la mano contra el cristal, como si pudiera alcanzar al padre del otro lado. Hablaba sobre la escuela, sobre los amigos, sobre los sueños que tenía para el futuro. Sueños que ahora incluían un padre, una hermana, una familia completa. Rosa lo escuchaba y rezaba para que esos sueños pudieran hacerse realidad. En la noche del segundo día, algo cambió. Los monitores de Rodrigo comenzaron a mostrar señales de inestabilidad. El equipo médico corrió hacia la habitación y Rosa fue empujada hacia atrás mientras trabajaban frenéticamente. Ramiro agarró su mano con tanta fuerza que llegó a dolerle, pero ella apenas lo notó. Sus ojos estaban fijos en la escena a través del cristal, observando impotente, mientras luchaban por mantener a Rodrigo con vida. Los minutos parecieron horas. Rosa vio a los médicos usando el desfibrilador una vez, 2 veces, 3 veces. Vio el cuerpo de Rodrigo arquearse con cada descarga. Vio la línea del monitor cardíaco oscilar entre la vida y la muerte. Y entonces, cuando todo parecía perdido, vio algo que la hizo contener la respiración. Rodrigo abrió los ojos. No completamente, solo una rendija, pero fue suficiente. Sus labios se movieron, formando palabras que nadie pudo escuchar a través del cristal. El médico se inclinó sobre él, escuchando, y luego se giró para mirar directamente a Rosa. Le hizo una seña, indicándole que se acercara. Rosa entró en la UCI con el corazón en la garganta. El olor a medicamentos y desinfectante era abrumador, y el sonido de los monitores llenaba cada rincón del espacio. Se acercó a la cama donde Rodrigo estaba acostado, tan pálido y frágil que parecía haber envejecido 20 años en 2 días. Él la vio e intentó sonreír. Fue apenas una sombra de sonrisa, pero estaba ahí. Su voz salió como un susurro ronco cuando habló. Preguntó por Gabriela si estaba bien. Rosa asintió, las lágrimas rodando por su rostro. Dijo que Gabriela se estaba recuperando, que el trasplante había funcionado, que él había salvado la vida de su hija. Rodrigo cerró los ojos por un momento y Rosa temió lo peor. Pero entonces los abrió nuevamente y había algo diferente en ellos. Una paz que ella no había visto antes. Dijo que podía irse ahora, que había hecho lo que necesitaba hacer, que sus hijos estaban a salvo, y eso era todo lo que importaba. Rosa sostuvo su mano y le dijo que no se iba a ninguna parte, que había prometido conocer a Gabriela, que había prometido ver crecer a Ramiro,
que había prometido estar presente. No podía rendirse ahora, no cuando todos lo necesitaban. Rodrigo la miró fijamente, y por un momento ella vio al hombre que había amado tantos años atrás. Joven, decidido, lleno de vida. Él le apretó la mano en respuesta, un apretón débil pero presente. Dijo que iba a intentarlo. Por ella, por Ramiro, por Gabriela. Iba a luchar un poco más. Rosa se inclinó y besó su frente, sintiendo la piel fría y sudorosa bajo sus labios. Cuando se apartó, Rodrigo ya había cerrado los ojos nuevamente. El médico tocó su hombro con suavidad. Dijo que él necesitaba descansar, que ella debería esperar afuera. Rosa asintió y se dio la vuelta para salir, pero antes de cruzar la puerta, miró hacia atrás una última vez. Rodrigo estaba inmóvil en la cama, los monitores pitando en ritmo constante. Vivo, por ahora. Cuando salió de la UCI, Ramiro y Beatriz la esperaban. La niña Gabriela estaba en una silla de ruedas junto a ellos, todavía débil, pero insistiendo en estar allí. Quería conocer al hombre que lo había dado todo por ella. Rosa miró a los tres, su familia improvisada, y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Las semanas que siguieron fueron un camino de pequeñas victorias y grandes temores. Rodrigo permaneció en la UCI por 10 días más, su cuerpo luchando por recuperarse de lo que los médicos llamaban un procedimiento casi imposible. Hubo noches en que Rosa creyó que iba a perderlo, noches en que los monitores pitaban en alarma y el equipo médico corría para estabilizarlo. Pero cada mañana, él seguía allí, respirando, luchando, negándose a rendirse. Gabriela fue la primera en dejar el hospital. 2 semanas después de la cirugía, ella caminó por los pasillos con sus propias piernas, Beatriz a su lado sosteniéndole la mano. La niña estaba débil todavía, pero sus ojos brillaban con una energía que no tenían desde hacía meses. Los médicos hablaban de milagro, de suerte, de estadísticas improbables. Pero Rosa sabía que no era nada de eso. Era amor, el amor de un padre que lo dio todo por la hija que apenas conocía. Antes de ir a casa, Gabriela pidió ver a Rodrigo. Los médicos dudaron, preocupados por su estado, pero Beatriz insistió. Dijo que la niña necesitaba conocer al hombre que había salvado su vida, aunque fuera solo por unos minutos. Accedieron y Rosa acompañó a Gabriela hasta la UCI donde Rodrigo descansaba. La niña se detuvo frente a la cama, con los ojos muy abiertos. Nunca había visto a su padre biológico antes. Solo había escuchado historias de Beatriz y Rosa. Rodrigo estaba pálido, delgado, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su frágil corazón. Pero cuando sintió su presencia, abrió los ojos y sonrió. Gabriela se acercó despacio, como si temiera asustarlo. Se detuvo junto a la cama y permaneció en silencio durante un largo momento, solo mirándolo. Entonces, con una voz pequeña pero firme, dijo apenas 2 palabras. «Gracias, papá». Rodrigo extendió la mano, temblando por el esfuerzo, y tocó su rostro. Dijo que no necesitaba agradecerle, que ella era su hija y que lo haría todo de nuevo sin dudar. Beatriz observaba la escena desde un rincón de la habitación, las lágrimas rodando silenciosamente por su rostro. Ahí estaba su hija, la niña que había criado sola durante 8 años, conociendo finalmente al hombre que había dado la vida por ella. No literalmente, no todavía, pero casi. Y en ese momento, Beatriz comprendió que la familia no era solo cuestión de sangre o papeles de adopción. Era cuestión de amor, de sacrificio, de estar presente cuando más importaba. Un mes después, Rodrigo finalmente recibió el alta del hospital. No estaba completamente recuperado. Los médicos dijeron que tal vez nunca lo estaría, pero estaba vivo. Contra todas las probabilidades, contra todas las estadísticas, su corazón terco seguía latiendo. Rosa lo esperaba a la salida con Ramiro a su lado, y cuando él apareció en la silla de ruedas, empujada por una enfermera, el niño corrió hasta él y se arrojó en sus brazos. Rodrigo abrazó a su hijo con toda la fuerza que tenía, que no era mucha, pero era suficiente. Dijo que había prometido que iba a luchar y había cumplido la promesa. Ramiro respondió que sabía que lo iba a lograr, que nunca había dudado.
Era mentira, claro. Ambos sabían que era mentira, pero a veces las mentiras que contamos por amor son las más verdaderas de todas. La vida después del hospital no fue fácil. Rodrigo necesitaba cuidados constantes, medicamentos costosos, consultas frecuentes. Su fortuna, que había planeado dejar a un desconocido digno, ahora tenía un propósito diferente. Pagaba los tratamientos de Gabriela, garantizaba un futuro para Ramiro, sostenía a la familia que nunca supo que tenía, y por primera vez en 60 años, a Rodrigo no le importaba el dinero. Solo le importaban las personas, a las que el dinero podía ayudar. Rosa y Rodrigo nunca se casaron nuevamente, pero vivían juntos en la mansión que él había abandonado para convertirse en mendigo. Beatriz y Gabriela venían a visitarlos todos los fines de semana, y poco a poco las dos familias se fueron convirtiendo en una sola. Ramiro y Gabriela descubrieron que ser hermanos gemelos significaba tener una conexión que iba más allá de las palabras. Terminaban las frases el uno del otro. Sentían cuando algo estaba mal, peleaban como si hubieran crecido juntos y se reconciliaban minutos después. 6 meses después de la cirugía, Rodrigo organizó una reunión especial. Llamó a Rosa, Ramiro, Gabriela y Beatriz al comedor de la mansión, donde una mesa estaba puesta con lo mejor que el dinero podía comprar. Pero no fue la comida lo que importó esa noche, fue lo que él tenía que decir. Rodrigo se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa para mantener el equilibrio. Miró cada rostro alrededor, las personas que se habían convertido en su razón de vivir. Dijo que había pasado 60 años construyendo un imperio de dinero y soledad, que había salido a las calles vestido de mendigo buscando a alguien digno de su herencia, y que había encontrado mucho más de lo que buscaba. Había encontrado una familia. Se volvió hacia Beatriz primero. Le agradeció por haber criado a Gabriela con tanto amor, por haber sido la madre que la niña necesitaba cuando Rosa no podía serlo. Dijo que ella siempre sería parte de aquella familia, sin importar lo que dijesen los papeles. Beatriz asintió, los ojos humedecidos, y murmuró un agradecimiento que llevaba el peso de meses de tensión finalmente disipada. Después miró a Ramiro. Dijo que el chico había sido el primero en verlo como persona, no como mendigo, que había corrido a salvarlo sin saber quién era, simplemente porque era lo correcto. Ese era el tipo de corazón que había buscado toda la vida. Y estaba allí en su propio hijo todo el tiempo. Ramiro sonrió intentando no llorar y dijo que lo haría de nuevo. Para Gabriela, Rodrigo no necesitó decir mucho. Simplemente tocó su propia cadera, donde una pequeña cicatriz marcaba el lugar de donde la médula había sido extraída para salvar a su hija. Y después tocó el pecho de la niña. Dijo que parte de él vivía en ella ahora, y que mientras ella viviera, él también viviría. Gabriela se levantó y lo abrazó, y permanecieron así por un largo momento, padre e hija unidos por mucho más que sangre. Por fin, Rodrigo se volvió hacia Rosa, la mujer que había amado hacía décadas perdido y encontrado nuevamente en las circunstancias más improbables. Dijo que se arrepentía de muchas cosas en la vida, de haber desaparecido, de haberse enterrado en el trabajo, de haber renunciado al amor en nombre del éxito. Pero no se arrepentía de haberse vestido de mendigo aquella noche de tormenta, porque aquella decisión, por más loca que pareciese, lo había traído de vuelta a ella. Rosa se levantó y caminó hasta él. Sostuvo sus manos, las mismas manos que habían temblado sosteniendo los resultados de los exámenes en aquel consultorio médico meses atrás. Dijo que la vida había sido cruel con ellos de muchas formas. Los había separado, les había ocultado a sus hijos, casi lo había matado a él y a Gabriela, pero también había sido generosa. Les había dado una segunda oportunidad, una familia, un propósito, y ella no iba a desperdiciar ni un solo día de esta nueva vida. Un año después de aquella noche, Rodrigo celebró su cumpleaños número 61 rodeado de personas que lo amaban. Su salud nunca volvió completamente a lo que era, pero aprendió a vivir con las limitaciones. Caminaba despacio, se cansaba fácilmente, tomaba más medicamentos de los que podía contar, pero se despertaba cada mañana con una sonrisa, porque cada mañana era un día más con su familia,
Ramiro y Gabriela crecieron juntos, inseparables como solo los gemelos logran serlo. Ella visitaba la mansión durante la semana. Él iba a casa de Beatriz los fines de semana. Las dos casas se convirtieron en una sola familia extendida, con 3 padres y 2 niños que tenían más amor que muchas familias enteras. Y en el centro de todo, Rodrigo observaba con un corazón que, a pesar de estar débil, nunca había estado tan lleno. Nunca volvió a trabajar. Nunca volvió a preocuparse por negocios, contratos o fortunas. Delegó todo en personas de confianza y se dedicó enteramente a ser padre. El doctor Méndez, su viejo amigo, comenzó a visitarlo cada semana para monitorear su recuperación. En las tardes de los jueves, los dos se sentaban en el porche y conversaban sobre la vida, sobre las decisiones, sobre cómo todo había cambiado desde aquel día en el consultorio. Llevaba a Ramiro a pescar, le enseñaba a Gabriela a jugar ajedrez, se sentaba con Rosa en el porche a ver la puesta de sol. Cosas sencillas que nunca había tenido tiempo de hacer y que ahora eran todo lo que importaba. Cuando la gente le preguntaba cómo había cambiado tanto, Rodrigo siempre contaba la misma historia. La historia de un millonario que se disfrazó de mendigo para encontrar a alguien digno de su herencia y que descubrió que la mayor herencia que podía dejar no era dinero ni propiedades. Era amor. El amor que él dio a sus hijos, el amor que recibió de vuelta, el amor que transformó a un hombre solitario en un padre de familia. Y cada vez que terminaba de contar, miraba a Rosa, a Ramiro, a Gabriela, a Beatriz, y decía lo mismo, que había pasado toda su vida buscando un propósito, y que el propósito estaba allí, justo frente a él, todo el tiempo. Solo necesitó perderlo todo para finalmente encontrarlo. Si llegaste hasta aquí, siguiendo la historia de Rodrigo, Rosa, Ramiro, Gabriela y Beatriz, quiero agradecerte de corazón. Historias como esta nos recuerdan lo que realmente importa. El amor que trasciende el tiempo, el sacrificio que hacemos por quienes amamos y las segundas oportunidades que la vida a veces nos ofrece. Si esta historia te conmovió de alguna manera, por favor compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Hasta pronto.